Nunca piensas que tu peor pesadilla se hará realidad en una gasolinera cualquiera un martes por la tarde, pero a una madre le pasó, y el desconocido que le salvó la vida ese día acabó cambiándolo todo de una forma que nadie podía imaginar. Esta es la historia de Sarah Mitchell, una madre soltera de 28 años de Ohio, que nunca pensó que una emergencia médica la llevaría a encontrar la familia con la que siempre había soñado. Lo que comenzó como un día normal en el que fue a repostar con su hija Emma, se convirtió en una situación de vida o muerte. Y el héroe que intervino no llevaba capa. Era un camionero de 47 años llamado Mike Thompson, que casualmente estaba repostando diésel en el surtidor de al lado. Era julio de 2021. Sarah acababa de colocar a Emma, de 11 meses, en su sillita y estaba a punto de repostar cuando lo sintió. Esa extraña sensación de hormigueo que le recorría el brazo izquierdo. La habitación empezó a dar vueltas. Había tenido convulsiones años atrás, cuando era adolescente, pero habían desaparecido con la medicación. No había tenido ninguna en más de una década. El médico dijo que estaba bien. Se equivocaban. Sarah se desplomó allí mismo, entre los surtidores de gasolina. Su cuerpo golpeó con fuerza el cemento. Emma empezó a llorar desde dentro del coche, todavía atada a su sillita, viendo a su madre convulsionando en el suelo. La gente empezó a reunirse a su alrededor, algunos sacando sus teléfonos, otros simplemente mirando. Nadie sabía qué hacer. Fue entonces cuando Mike corrió hacia allí. Llevaba 22 años como camionero, recorriendo el país de arriba a abajo, transportando de todo, desde muebles hasta maquinaria agrícola. Había visto muchas emergencias en la carretera. Accidentes de coche, ataques al corazón en áreas de descanso, gente abandonada en medio de la nada. Pero esto era diferente. Había un bebé en ese coche gritando por su madre, y esta mujer luchaba por su vida sobre el cemento caliente. Mike no lo dudó. Se arrodilló junto a Sarah, la giró de lado para que no se ahogara y gritó para que alguien llamara. Entonces oyó a Emma gritar más fuerte. La mayoría de la gente habría esperado a los paramédicos. Mike no lo hizo. Primero comprobó el estado de Sarah, se aseguró de que respiraba, de que sus vías respiratorias estaban despejadas, y luego miró a Emma a través de la ventanilla del coche. La niña estaba aterrorizada, con la cara enrojecida por el llanto, extendiendo sus diminutas manos hacia su madre inconsciente. A Mike se le partió el corazón en ese mismo instante. Tomó una decisión en ese momento. No iba a abandonar a ninguna de las dos. La ambulancia llegó 7 minutos después. 7 minutos que parecieron horas. Sarah seguía teniendo convulsiones. Su cuerpo se sacudía incontrolablemente y se le formaba espuma en las comisuras de la boca. Mike se quedó a su lado, hablándole aunque ella no pudiera oírlo, diciéndole que todo iba a salir bien, que la ayuda ya había llegado, que su bebé estaba a salvo. Los paramédicos se apresuraron con su equipo, la estabilizaron, comprobaron sus signos vitales y la subieron a una camilla. Fue entonces cuando uno de ellos hizo la pregunta que nadie había pensado. ¿Quién se queda con el bebé? Sarah vivía sola, sin familia en la zona. Sus padres habían fallecido en un accidente de coche 3 años antes, una tragedia que destrozó su mundo y que fue en parte la razón por la que se mudó a Ohio. Intentaba empezar de cero en un lugar donde no hubiera recuerdos en cada esquina. El padre de Emma se había marchado antes incluso de que ella naciera. Desapareció cuando Sarah le dijo que estaba embarazada, dejándola sola para afrontar todo. No había nadie. El paramédico miró a la multitud de curiosos. ¿Alguien conoce a esta mujer? ¿Hay algún familiar al que podamos llamar? Silencio. La gente se movía incómoda. Algunos se marcharon. Nadie quería involucrarse. Entonces Mike dio un paso al frente. Yo me encargaré del bebé. Iré con ustedes al hospital y me quedaré hasta que resolvamos esto. El paramédico lo miró con escepticismo. Se trataba de un completo desconocido que se ofrecía a hacerse responsable del hijo de otra persona. Cuestiones de responsabilidad, protocolos, normativas, pero no había otra opción y el tiempo se agotaba. Tenían que llevar a Sarah a urgencias inmediatamente. El paramédico tomó una decisión. Mike desabrochó con cuidado el cinturón de seguridad de Emma,
La abrazó contra su pecho y subió a la ambulancia. Emma dejó de llorar casi de inmediato. Algo en ese hombre grande, con las manos curtidas, la voz suave y los ojos que parecían haber visto cada kilómetro de carretera de Estados Unidos, la hacía sentir segura. El trayecto hasta el County General Hospital duró 14 minutos. Mike se sentó allí con Emma en brazos, observando cómo los paramédicos atendían a Sarah, comprobando los monitores, ajustando las vías intravenosas y comunicándose por radio con urgencias. Rezó en silencio, algo que no había hecho en años, pidiendo a Dios, al universo o a quien quiera que le escuchara que, por favor, esta mujer se recuperara. Había visto la pulsera de alerta médica en su muñeca. La epilepsia, el trastorno convulsivo que ella creía haber superado, había vuelto con fuerza, probablemente provocada por el estrés y el agotamiento de ser una madre soltera con 2 trabajos para llegar a fin de mes, durmiendo 4 horas y alimentándose de café de gasolinera. Llevaron a Sara a urgencias nada más llegar. Los médicos y enfermeras se agolparon a su alrededor, gritando términos médicos. Mike no entendía nada. Los siguió, todavía con Emma en brazos, que tenía su carita escondida en su hombro. Una enfermera intentó coger a la niña y le dijo que tenía que esperar en la sala de espera, que solo se permitía entrar a los familiares en la zona de tratamiento. Mike se negó de forma educada pero firme. Prometí que me quedaría con las dos. No voy a romper esa promesa. Esa niña acaba de ver cómo su madre se desmayaba. Está aterrorizada. No voy a dejarla sola. La jefa de enfermeras, una mujer llamada Patricia, que llevaba 30 años trabajando en urgencias y había visto pasar por esas puertas a todo tipo de personas, vio algo en los ojos de Mike. Preocupación genuina, compasión real, el tipo de bondad que no se puede fingir. Hizo una excepción. Puede quedarse, pero tendrá que rellenar unos formularios y tendremos que ponernos en contacto con los servicios sociales. Es el procedimiento habitual. Mike asintió. No iba a ir a ninguna parte. Durante las siguientes 6 horas, Mike se quedó sentado en esa habitación del hospital. Le dio a Emma un biberón que las enfermeras prepararon en la sala de pediatría. Le cambió el pañal con material de la guardería del hospital, un poco torpe porque hacía mucho tiempo que no lo hacía, pero aprendiendo sobre la marcha. La meció para que se durmiera cuando se puso inquieta, tarareando viejas canciones que su propia madre solía cantarle hace décadas. Y esperó. Los médicos le estaban haciendo pruebas a Sara, tomografías, análisis de sangre, electroencefalogramas, tratando de averiguar qué había desencadenado la convulsión. Después de tantos años sin hacer nada, Mike podría haberse ido una docena de veces. Su camioneta seguía en la gasolinera bloqueando un surtidor. Tenía que cumplir con un plazo de entrega en Tennessee. Su despachador había llamado 3 veces, la tercera amenazando con despedirlo. Nada de eso importaba. Alrededor de las 10 de la noche, Sarah finalmente se despertó confusa, desorientada, asustada. Las luces fluorescentes del hospital le dolían en los ojos. Le latía la cabeza. Al principio no podía recordar lo que había pasado. Luego lo recordó todo de golpe. La gasolinera, el hormigueo, la caída de Emma. ¿Dónde está Emma?, preguntó frenéticamente, tratando de incorporarse, casi arrancándose la vía intravenosa. Una enfermera la empujó suavemente hacia atrás. Está aquí. Está a salvo. La enfermera señaló la esquina de la habitación, donde Mike estaba sentado en una incómoda silla de plástico. Emma dormía sobre su pecho, con su gran mano callosa sosteniendo su pequeña espalda y sus deditos agarrados a su camisa. ¿Quién es ese?, susurró Sara con la voz quebrada. El hombre que te salvó la vida y que no se ha separado de ella en 6 horas. No ha comido, no se ha quejado, solo ha cuidado de tu bebé como si fuera suya. Sara empezó a llorar, no por la convulsión, ni por el miedo, ni por la medicación que corría por sus venas. Lloraba porque no recordaba la última vez que alguien le había mostrado ese tipo de amabilidad. Toda su vida adulta había sido una lucha tras otra. Perdió a sus padres, la abandonaron cuando estaba embarazada, trabajó hasta el agotamiento solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Y ahora esto.
Un completo desconocido había acudido en su ayuda cuando más lo necesitaba. Había protegido a su hija como si fuera su propia hija. Mike se dio cuenta de que Sarah estaba despierta. Se levantó con cuidado, sin soltar a Emma, moviéndose lentamente para no despertarla. Se acercó a la cama de Sarah y se quedó a su lado. Ella podía ver el cansancio en su rostro, las arrugas de preocupación, el alivio genuino en sus ojos. Hola, nos has dado un buen susto, pero ahora estás bien. Los médicos dicen que te vas a recuperar. Y esta pequeñaja es perfecta. Apenas ha hecho ruido después de la primera hora. Sarah intentó darle las gracias, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Le temblaban los labios. Mike sonrió, una sonrisa cálida que le arrugó las comisuras de los ojos. No hace falta. Me alegro de que las dos estén bien. Los médicos dicen que tendrás que pasar la noche aquí en observación, para asegurarnos de que todo está estable. He llamado a los servicios sociales, pero les he dicho que me quedaré hasta que encuentren una solución para Emma. No me parecía bien entregarla a unos desconocidos, cuando ya había pasado por bastante hoy. Fue entonces cuando Sarah se dio cuenta del peso de su situación. No tenía a nadie a quien llamar, ningún contacto de emergencia, ningún plan B, ninguna tía, prima o amiga que pudiera dejarlo todo y acudir en su ayuda. Estaba completamente sola en el mundo, excepto por su pequeña. Y este desconocido, este camionero llamado Mike Thompson, era la única persona que se interponía entre Emma y el sistema de acogida. Aunque solo sea por una noche, no sé qué decir, logró articular Sarah, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ni siquiera me conoce. No nos conoce. ¿Por qué haría todo esto? Mike se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. No importa, necesitabas ayuda. Eso es suficiente. Mi madre me educó para creer que cuando ves a alguien sufriendo, te detienes y ayudas. Así de simple. Los servicios sociales llegaron alrededor de la medianoche. Una asistente social llamada Jennifer revisó la situación. Ella también parecía agotada, probablemente fuera su 10º caso del día. Normalmente Emma habría sido puesta bajo tutela de emergencia durante la noche. El protocolo así lo exigía, pero el estado de Sarah era estable. La darían de alta por la mañana y Mike ya había demostrado ser digno de confianza durante las últimas 6 horas. Las enfermeras respondieron por él. Patricia le dijo a Jennifer que apostaría su carrera por el carácter de este hombre. Jennifer hizo otra excepción. Mike podía llevarse a Emma a su apartamento cercano para pasar la noche y traerla de vuelta por la mañana, cuando Sarah fuera dada de alta. La mayoría de la gente habría dicho que no en ese momento. 6 horas en un hospital era una cosa. Llevarse a casa a la hija de un desconocido para pasar la noche era algo completamente diferente. Eso era un nivel de responsabilidad totalmente distinto. Pero Mike ya había tomado una decisión horas atrás, sentado en esa silla de plástico, sintiendo los latidos del corazón de Emma contra su pecho. Iba a seguir adelante con ello. A la mañana siguiente, Mike se presentó en el hospital a las 8 en punto con Emma, que había dormido casi toda la noche después de que él le diera de comer y le cantara viejas canciones country hasta que se quedó dormida. A las 6:00 de la mañana había ido a una tienda abierta a las 24 horas para comprar comida para bebés y pañales con su propio dinero. Sarah estaba lista para recibir el alta. Los médicos le habían ajustado la medicación, programado citas de seguimiento y dado instrucciones estrictas sobre cómo controlar su epilepsia. Pero había otro problema. El coche de Sarah seguía en la gasolinera. No tenía cómo volver a casa y de todos modos no estaba en condiciones de conducir. La medicación la adormecía. Yo te llevaré a casa, se ofreció Mike antes de que ella tuviera que pedirlo. Ya he llamado a mi jefe. Me he tomado unos días libres. Puede que me cueste el trabajo, pero no pasa nada. No todos los días se tiene la oportunidad de ayudar a alguien así. Hay cosas más importantes que el sueldo. Sarah no podía creerlo. Este hombre ya había hecho tanto, había sacrificado tanto, y aún así seguía ofreciéndole más. Recogieron su coche de la gasolinera y Mike la siguió a casa en su camioneta para asegurarse de que ella y Emma llegaban bien. Llevó a Emma arriba,
ayudó a Sarah a acomodarse, se aseguró de que tuviera comida en la nevera y sus medicamentos en la encimera, donde se acordaría de tomarlos. Antes de irse, escribió su número de teléfono en un papel y lo pegó en la nevera. Si necesitas algo, y me refiero a cualquier cosa, llámame. No importa la hora que sea. En mitad de la noche no importa. Llámame. Sara pensó que eso sería todo. Una bonita historia sobre un buen samaritano que le contaría a Emma algún día cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderla. Un recordatorio de que todavía existían personas buenas en un mundo que a menudo parecía frío y cruel. Pero eso no fue todo. Solo fue el principio. Mike llamó al día siguiente para ver cómo estaban. Y al día siguiente, y al siguiente. Al poco tiempo, empezaba a pasar por allí en sus días libres entre turnos, trayendo comida, ayudando a arreglar cosas en el apartamento de Sarah, que llevaban meses rotas, un grifo que goteaba, una puerta que no cerraba bien. Le enseñó a controlar los factores desencadenantes de sus ataques, la ayudó a encontrar un médico mejor especializado en epilepsia, incluso cuidaba de Emma y Sarah. Tenía que trabajar en turnos nocturnos en la cafetería donde ella servía mesas. Pasaron los meses. Mike se convirtió en una parte habitual de sus vidas. La primera palabra de Emma fue Mike, lo que le hizo llorar cuando Sarah le llamó para contárselo mientras él estaba en una parada de camiones en Kentucky y tuvo que detenerse porque no podía ver la carretera a través de sus lágrimas. Celebraron juntos el primer cumpleaños de Emma. Mike trajo un osito de peluche más grande que la niña y una tarta de la mejor pastelería de la ciudad. Sarah preparó espaguetis, el plato favorito de Mike. Se sentían como una familia. Se sentían como en casa. Con el tiempo, Sarah y Mike hablaron de todo. Pasaban las noches en el sofá de ella, después de que Emma se durmiera, tomando café y compartiendo sus historias. Mike le contó que su matrimonio había terminado hacía 15 años porque no podían tener hijos y su exmujer le guardaba rencor por ello, a pesar de que el médico había dicho que el problema era de ella. Como siempre había querido ser padre, pero pensó que ya era demasiado tarde cuando cumplió 40 años. Cómo se había volcado en el trabajo, conduciendo por todo el país, alojándose en moteles baratos, comiendo en cafeterías, viviendo una vida solitaria en la carretera, porque volver a casa, a un apartamento vacío, era demasiado deprimente. Sarah le contó que había perdido a sus padres en una terrible noche en la que un conductor ebrio se saltó la mediana, sobre cómo el padre de Emma la abandonó el día que ella le dijo que estaba embarazada, cómo él le dijo que no estaba preparado para ser padre y ella nunca volvió a saber nada de él, sobre lo mucho que le asustaba criar a su hija sola, de fracasar, de no ser suficiente, de cómo a veces se sentía tan cansada y abrumada que no sabía si podría seguir adelante. Entendían la soledad del otro de una manera que solo las personas que han estado verdaderamente solas pueden entender. Se convirtieron en la familia del otro sin siquiera darse cuenta de que eso estaba sucediendo. 2 años después de aquel día en la gasolinera, en una cálida tarde de julio, Mike pidió a Sarah y Emma que se reunieran con él en Goodale Park, en el centro de la ciudad. Emma ya corría por todas partes, con casi 3 años, llena de energía y risas, llamando a Mike, Papá Mike, porque así era como Sarah había empezado a llamarlo en broma y se había convertido en algo real y adecuado. Mike se arrodilló en la hierba. A Sarah se le paró el corazón. Emma estaba persiguiendo mariposas cerca, pero Mike no le estaba pidiendo matrimonio. Al menos, todavía no. Llevaba consigo los papeles de la adopción, documentos oficiales en los que había estado trabajando con un abogado durante meses. Le temblaban las manos. Sarah, tú y Emma habéis cambiado mi vida. Ese día en la gasolinera estaba en mi peor momento, pensando en dejarlo todo, preguntándome qué sentido tenía. Entonces te vi caer y vi a Emma llorar, y algo dentro de mí despertó. Me devolvisteis un propósito. Sé que esto es poco convencional y quizá me esté extralimitando, pero quiero hacerlo oficial. Quiero adoptaros a las dos. Ser una verdadera familia, si me aceptáis. Sarah no podía ver a través de sus lágrimas. Todo su cuerpo temblaba. Consiguió asentir con la cabeza antes de rodearlo con sus brazos y sollozar en su hombro.
2 años de gratitud y amor brotaron de golpe. Emma se acercó tambaleándose y abrazó las piernas de ambos, sin entender lo que estaba pasando, pero sabiendo que era importante. Allí mismo, en ese parque, se convirtieron en una familia. No por lazos de sangre ni por matrimonio al principio, sino por algo más fuerte. Por estar ahí cuando importaba. Por 6 horas en una habitación de hospital. Por 2 años demostrando que la familia no siempre es con quien naces. A veces es quien te elige cuando estás en tu momento más bajo. Te señala y se niega a marcharse. Mike adoptó oficialmente a Emma 6 meses después en una ceremonia en el juzgado que hizo llorar a todos los presentes, incluido el juez. Él y Sarah se casaron un año después en una pequeña ceremonia en el mismo parque donde él les había pedido que fueran su familia. Emma fue la niña de las flores y tiró pétalos por todas partes, excepto donde debían caer, haciendo que todos se rieran entre lágrimas. Hoy en día viven en una pequeña casa a las afueras de Columbus con un patio trasero donde Emma juega. Mike sigue conduciendo su camión, pero ahora está en casa todos los fines de semana y nunca se pierde las cenas de los viernes por la noche ni los panqueques de los domingos por la mañana. Sarah administra una librería local y no ha vuelto a tener otra convulsión desde ese día. Gracias a la medicación adecuada, las visitas regulares al médico y un sistema de apoyo que no le permite saltarse las comidas ni olvidarse de dormir. Emma acaba de empezar el jardín de infancia y le dice a todo el mundo que su papá es un héroe que la salvó, a su mamá en una gasolinera. Y tiene toda la razón, porque a veces el peor día de tu vida te lleva exactamente donde necesitas estar. A veces, un desconocido en una gasolinera resulta ser la respuesta a unas plegarias que ni siquiera sabías que estabas rezando. A veces la familia te encuentra en los lugares más inesperados cuando estás destrozado y asustado y crees que estás solo en el mundo. Y a veces solo hace falta una persona dispuesta a quedarse, dispuesta a cuidar de ti, dispuesta a elegirte cuando nadie más lo hace. Mike Thompson no solo salvó la vida de Sarah ese día, les dio a ella y a Emma algo que creían haber perdido para siempre: esperanza, pertenencia, un hogar. Todo porque decidió detenerse y ayudar cuando todos los demás se limitaron a mirar. Porque se quedó cuando cualquier otra persona se habría marchado. Porque vio a dos personas que lo necesitaban y decidió que eso era suficiente. Si esta historia te ha llegado al corazón, espera a ver lo que sucede a continuación.